Hablemos de este libro. Imagínate esto. Hoy es una noche completamente normal. Después de años de esfuerzo, por fin has conseguido construir algo que para ti lo significa todo. Una casa tranquila, una carrera reconocida, una familia, un lugar donde cerrar la puerta y sientes que el mundo de afuera no puede tocarte. Tu esposa duerme a tu lado, tu hija está en su habitación. Y durante unos segundos, mientras observas la oscuridad del techo antes de quedarte dormido, piensas que quizás todo el sacrificio ha valido la pena. Has trabajado durante años, has aguantado humillaciones, has pasado noches sin dormir, has protegido a los tuyos, has sido un buen hombre. Y entonces, a las 3 de la madrugada, escuchas un ruido abajo, un golpe, un cristal rompiéndose. Tu corazón se acelera. Sabes que no puedes quedarte en la cama. Sabes que si alguien ha entrado en tu casa, tu responsabilidad es levantarte. Eres el hombre de la familia. Bajas las escaleras con miedo, pero bajas. Y antes de que puedas hacer absolutamente nada, sientes un golpe seco en la cabeza. Oscuridad, silencio. Cuando vuelves a abrir los ojos, tu vida ya no existe. No estás en una película, no hay una música épica, no hay un héroe llegando al último segundo para salvarte. Estás tirado en el suelo de tu propia casa con la cabeza sangrando, incapaz de entender lo que está pasando. Escuchas los sollozos de tu esposa, escuchas un silencio mucho más aterrador que proviene de la habitación de tu hija. Subes las escaleras tambaleándote y lo que encuentras es algo que casi ninguna persona debería tener que ver jamás. Tu esposa está rota, tu hija de 12 años está en un rincón abrazando las piernas con la mirada perdida, como si su mente hubiera abandonado su cuerpo para escapar de algo demasiado cruel para soportarlo. No hace falta que nadie te explique lo que ocurrió. Tú lo sabes, y en ese instante ocurre algo peor, la rabia, la culpa absoluta, porque en el lugar más oscuro de tu mente aparece una pregunta que te perseguirá durante años. ¿Dónde estaba yo cuando ellas me necesitaban? La policía encuentra a los responsables semanas después. Son dos adolescentes, 16 y 17 años. Descubres que crecieron en un entorno de violencia, abandono y abuso que probablemente fueron víctimas antes de convertirse en verdugos. Pero en este momento eso no te importa. No te importa su infancia, no te importa su sufrimiento, porque tu esposa sigue despertándose gritando en mitad de la noche, porque tu hija ya no habla, no ha dicho una sola palabra, porque tu casa, el lugar que construiste para protegerlos, se ha convertido en el recuerdo constante de tu fracaso. Los tribunales hacen su trabajo supuestamente. Los abogados hablan de derechos, de reinserción, de circunstancias sociales, de edad, y un día recibes una llamada. Por cuestiones legales van a salir. El sistema que debía proteger a tu familia les ha devuelto la libertad. Ese día descubres una verdad terrible. Una persona puede estar viva por fuera y muerta por dentro. Pasan los meses, intenta seguir adelante, porque además de ser esposo, padre, eres médico, tienes una responsabilidad, un cirujano, un hombre que ha dedicado sus manos a salvar vidas. Miles de personas confían en ti, has visto sangre, has visto muerte, has tomado decisiones imposibles y siempre has actuado con ética, siempre has creído ser una buena persona, hasta que una noche, durante una guardia, las puertas de urgencia se abren. Dos jóvenes entran en estado crítico tras un accidente de tráfico, hemorragias internas, pocos minutos de vida, las enfermeras preparan el quirófano, el reloj empieza a correr, te acercas, limpias la sangre de su rostro y el mundo se detiene. Son ellos, los hombres que destruyeron tu familia. Nadie en ese hospital conoce tu historia. Nadie sabe quiénes son. Tus compañeros esperan tus órdenes. Tus manos sostienen el bisturí. Y por primera vez en tu vida tienes el poder absoluto. Un pequeño retraso, una decisión menos rápida, un error imposible de demostrar. Y la justicia que el mundo te negó se ejecutará en silencio. Ahora quiero que seas completamente honesto contigo mismo. Olvida la imagen que tienes de ti. Olvida que eres una buena persona. Olvida las frases bonitas sobre moral y principios. Porque es muy fácil ser justo cuando la vida nunca te ha dado la oportunidad de ser cruel. La pregunta más incómoda no es ¿qué harían los monstruos en esta situación? La pregunta es ¿qué harías tú en esta situación? Porque quizás la línea que separa a un hombre honorable de un verdugo no es tan gruesa como te gustaría creer.
Quizás la maldad no vive únicamente en los psicópatas, en los asesinos o en los criminales de los periódicos. Quizás vive dormida dentro de todos nosotros, esperando el dolor adecuado, la humillación correcta y la justificación perfecta para despertar. Eso es lo que Philip Zimbardo llamó el efecto Lucifer, la transformación de personas normales en ejecutores de actos que jamás imaginaron ser capaces de cometer. Y si después de escuchar esta historia todavía estás convencido de que tú nunca cruzarías esa línea, entonces probablemente este sea el audiolibro que más necesitas escuchar. Bienvenido al lugar más incómodo de todos, el lugar donde vas a descubrir que el monstruo que más miedo debería darte puede estar esperándote cada mañana al otro lado del espejo. Capítulo 1. La ilusión del carácter. Después de escuchar la historia del bisturí, probablemente tu mente haya hecho algo muy humano. Has querido encontrar al monstruo. Has querido señalar con el dedo, ellos son el problema, ellos son diferentes a mí, ellos nacieron rotos, yo jamás podría hacer algo así. Y esa es precisamente la primera gran mentira que el efecto Lucifer viene a destruir. Porque la mayoría de los seres humanos vivimos con la idea tremendamente cómoda. Creemos que el mundo está dividido entre personas buenas y personas malas, entre héroes y villanos, entre ciudadanos decentes y ciudadanos detestables. Creemos que el criminal lleva una marca en el rostro, que el corrupto nació sin moral, que el asesino pertenece a una especie distinta a la nuestra. Esa creencia nos tranquiliza porque nos permite dormir por las noches, nos permite pensar que nosotros estamos a salvo, que mientras sigamos leyendo libros, trabajando, cuidando de nuestra familia y siendo personas respetables, existe una barrera invisible que nos va a separar del mal. Pero Zimbardo dedicó gran parte de su vida a demostrar una verdad mucho más perturbadora. La línea que separa al héroe del villano no está escrita en piedra, está dibujada sobre arena, y el viento adecuado puede borrarla. Esto no significa justificar al criminal, no significa que una persona no deba responder por sus actos. La justicia es necesaria. Una víctima no tiene la obligación de perdonar a quien le hizo daño. Pero si tu objetivo es comprender cómo nace el mal para protegerte de él, debes dejar de mirar únicamente a la persona y empezar a analizar el escenario donde esa persona fue construida. Y aquí aparece uno de los errores más comunes de nuestra mente. La psicología lo llama error fundamental de atribución. Consiste en un mecanismo muy sencillo. Cuando nosotros hacemos algo incorrecto, buscamos las circunstancias para explicarlo. Llegas tarde al trabajo y dices, había demasiado tráfico. Pierdes el control y gritas a alguien y piensas, he tenido un día horrible, estoy bajo mucha presión. Pero cuando otra persona comete un error, el análisis cambia completamente. No decimos, quizá esté pasando por una situación terrible. Decimos, es un irresponsable, es un inútil, es una mala persona. Somos abogados de nuestros propios errores y jueces implacables de los errores ajenos. Por eso, cuando piensas en los dos jóvenes que destruyeron a tu familia, tu mente quiere llegar a una conclusión inmediata. Son unos animales, nacieron podridos, son diferentes a mí, nunca van a ser buenas personas. Pero Zimbardo te obliga a hacer una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué tipo de entorno tiene que existir para que un ser humano normal aprenda a convertirse en alguien capaz de hacer un acto monstruoso? Quizás esos jóvenes crecieron en una casa donde la violencia era el lenguaje cotidiano. Quizás aprendieron desde niño que la fuerza era la única forma de obtener el respeto. Quizás fueron golpeados antes de golpear, humillados antes de humillar, abandonados antes de abandonar. Y atención, esto no elimina su responsabilidad ni su culpa. Una explicación no es una excusa. Comprender el origen de una enfermedad no significa aceptar sus síntomas. Pero si tú quieres dejar de ser ingenuo y convertirte en un estratega de tu propia mente, necesitas entender una de las leyes más importantes de la psicología humana. El entorno tiene un poder inmenso sobre el comportamiento. Imagínate una manzana fresca, brillante, dulce y saludable. Ahora colócala en un barril lleno de frutas podridas. Dale tiempo, dale humedad, dale el ambiente adecuado y descubrirás una verdad incómoda. La manzana no necesita querer pudrirse. El barril hace su trabajo. La pregunta aterradora es la siguiente. Si tú hubieras nacido exactamente en el mismo barrio, con los mismos padres, con los mismos abusos, con la misma violencia, los mismos golpes, la misma ausencia de educación, de amor y las mismas reglas de supervivencia, ¿estás completamente seguro de que hoy serías diferente a ellos?
Esa pregunta duele porque ataca directamente tu orgullo, pero esa es la esencia del efecto Lucifer. La maldad no siempre entra en tu vida con cuernos y cola, a veces llega como una pequeña concesión, una mentira insignificante, un comportamiento que todos a tu alrededor normalizan. Al principio te sorprende, después lo toleras, luego lo justificas y finalmente lo terminas haciendo tú. El verdadero peligro del mal no es su aspecto monstruoso, es su capacidad de volverse normal. Y aquí es donde la historia vuelve a ti, al quirófano, al bisturí que tienes en tus manos, a esos dos jóvenes inconscientes sobre la mesa de operaciones. Durante 15 años has sido un médico ejemplar, has salvado vida, has hecho el juramento de proteger a cualquier paciente que entre por la puerta del hospital. Es fácil tener principios cuando esos principios no tienen precio. Es fácil decir que eres una persona ética cuando el mundo nunca te ha pedido sacrificar nada por esa ética. Pero ahora todo ha cambiado. El hospital ya no es el lugar de trabajo. En tu mente se ha convertido en el escenario donde puedes ejecutar la venganza perfecta. Nadie sabe quiénes son. Nadie te vigila, nadie te juzgará. Un retraso de 30 segundos, un error imperceptible, una decisión ligeramente más lenta y esos dos hombres desaparecerán del mundo. Tal vez le harás un favor. El mismo sistema que te convirtió durante años en un salvador, ahora te ofrece la oportunidad de convertirte en un verdugo. Y ahí está la gran lección de este capítulo. El verdadero carácter de un hombre no se demuestra cuando ser bueno es fácil. El verdadero carácter aparece cuando hacer lo correcto tiene un precio insoportable. Por eso, la primera herramienta de defensa contra tu propio Lucifer es destruir la ilusión de que eres incorruptible. El hombre que dice, yo jamás sería capaz de hacer algo así. Ese hombre es más vulnerable porque nunca vigila su propia sombra. En cambio, el hombre que acepta, dentro de mí existe la capacidad de hacer el mal bajo las circunstancias adecuadas, ese hombre empieza a desarrollar una conciencia mucho más poderosa. Ya no confía ciegamente en su bondad, construye sistemas, escribe sus principios cuando está tranquilo, define los límites antes de llegar a la tormenta, porque sabe que cuando el dolor aparece, la emoción es un abogado brillante capaz de convencerte de cualquier crimen. Has aprendido la primera lección. No eres una buena persona porque el mal no exista dentro de ti. Eres una buena persona porque cada día eliges mantenerlo bajo control. Pero esta comprensión abre una pregunta todavía más peligrosa. Si el entorno tiene tanto poder sobre ti, ¿qué ocurre cuando no es una sola situación la que intenta cambiarte, sino miles de personas a tu alrededor? ¿Qué sucede cuando la multitud te entrega un uniforme, una bandera, una ideología o un cargo y te promete algo que el ser humano ha perseguido desde el principio de los tiempos? Pertenecer. Porque el siguiente enemigo del carácter no es un hombre con un arma, es la masa que te dice, no pienses, nosotros pensamos por ti. Capítulo 2. La máscara del rebaño. Has pasado horas dentro de ese quirófano. El monitor cardíaco subía y bajaba como si estuviera decidiendo si aquellos dos jóvenes merecían una segunda oportunidad o si la vida iba a cerrar la cuenta pendiente que dejó abierta aquella noche en tu casa. Tus manos sostenían un bisturí, el mismo bisturí con el que durante 15 años habías salvado a cientos de personas. El mismo bisturí que había sido una extensión de tus principios, de tu disciplina, del juramento que un día hiciste cuando decidiste convertirte en médico. Pero aquella noche no sostenías solamente una herramienta de trabajo, sostenías una pregunta que lleva persiguiendo a la humanidad desde el primer hombre que tuvo poder sobre otro. ¿Qué ocurre cuando nadie te está mirando? ¿Qué pasa cuando la ley desaparece? Cuando la sociedad no puede castigarte? Cuando el mundo no conocerá jamás la decisión que estás a punto de tomar. No sabemos qué ocurrió dentro de aquella sala. No sabemos si el cirujano hizo honor a esos 15 años de ética médica o se permitió que el odio de un padre destrozado tomara el control de sus manos. O quizás esa sea precisamente la parte más importante de esta historia, porque la verdadera pregunta nunca fue qué hizo el médico, la verdadera pregunta es ¿qué habrías hecho tú? Antes de continuar con este viaje, necesitas aceptar una verdad incómoda. Todos tenemos un monstruo adentro. Todos creemos que somos personas de principios cuando vivimos en condiciones normales. Es muy fácil hablar de moral cuando no has sido traicionado, cuando no te han humillado, cuando no han destruido a la persona que amas más. Pero la historia nos ha demostrado algo mucho más oscuro. Personas normales, con familias normales, con trabajos normales y con vidas aparentemente normales, han sido capaces de cometer actos que después la humanidad consideraría como monstruosos. Y aquí es donde aparece Philip Zimbardo.
En 1971, en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, Zimbardo realizó uno de los experimentos más inquietantes de la historia de la psicología, el famoso experimento de la prisión de Stanford. La idea era simple. Tomaron estudiantes universitarios sanos, sin antecedentes criminales, jóvenes inteligentes, con un buen expediente académico y sin rasgo de violencia destacable. Los dividieron al azar en dos grupos. Unos serían los prisioneros y otros serían los guardias. Nada más. No escogieron a los más agresivos para ser guardias, no escogieron a los más débiles para ser prisioneros. Una moneda podría haber decidido el papel de cada uno. Sin embargo, en cuestión de horas ocurrió algo aterrador. Los guardias comenzaron a cambiar, empezaron imponiendo normas absurdas, obligaron a los prisioneros a hacer ejercicios físicos como castigos, despertándolos a mitad de la noche y privándolos de su descanso. Poco a poco la situación fue escalando hasta llegar a humillaciones psicológicas, degradación y comportamientos que nadie había esperado de aquellos estudiantes apenas unos días antes. Los prisioneros, por otro lado, comenzaron a perder su identidad, dejaron de verse como estudiantes y empezaron a verse como números. Su autoestima se derrumbó, aparecieron crisis emocionales y algunos tuvieron que abandonar el experimento antes de tiempo. El estudio estaba diseñado para durar 2 semanas. Tuvo que ser cancelado después de solamente 6 días. La razón, porque personas completamente normales estaban empezando a convertirse en monstruos. Y aquí aparece la primera gran lección del efecto Lucifer. El problema no siempre es la manzana podrida. A veces el problema es el barril que termina pudriéndola. Nos encanta pensar que los verdugos de la historia nacieron diferentes a nosotros, que los soldados que obedecieron órdenes atroces, los guardias que torturaron a prisioneros y los ciudadanos que participaron en linchamientos públicos pertenecían a otra especie humana. Eso nos tranquiliza, porque si ellos eran monstruos, nosotros estamos seguros. Pero si eran personas normales, colocadas dentro de un sistema diseñado para despertar lo peor de ellas, entonces la pregunta se vuelve insoportable. ¿Qué circunstancias tendrían que darse para que tú cruzaras una línea que hoy jamás cruzarías? Quizás el mayor error de un ser humano es creer que él está por encima de su propia oscuridad, porque el hombre más peligroso no es aquel que conoce al monstruo que lleva dentro. El hombre más peligroso es aquel que está completamente convencido de que no tiene uno. Y por eso el cirujano de nuestra historia sigue siendo un misterio, porque el propósito de este audiolibro no es juzgarlo a él, es obligarnos a pensar, a mirarnos en el espejo, porque el verdadero experimento Stanford no ocurrió en un sótano en la Universidad de 1971. El verdadero experimento empieza cada día cuando sales al mundo y las circunstancias te ponen a prueba el hombre que crees ser. Ahora la pregunta es mucho más peligrosa. Si el entorno tiene el poder de convertir a un hombre bueno en un monstruo, ¿cómo puedes proteger tu identidad cuando la presión ya no viene del dolor personal, sino de la multitud entera que quiere que te conviertas en uno de ellos? Capítulo 3. La obediencia ciega. El experimento de Stanford nos dejó una herida abierta en forma en la que entendemos al ser humano. Descubrimos que una persona normal puede empezar a comportarse como un verdugo cuando se le entrega un uniforme, un rol y un sistema que legitima sus acciones. Pero todavía existe una pregunta más aterradora. ¿Qué ocurre cuando ni siquiera necesitas una multitud para hacer el mal? ¿Qué ocurre cuando una sola persona con poder, con título, con una bata blanca, con un despacho más grande o con una placa en el pecho te dice que lo que estás haciendo es correcto? La historia de la humanidad está llena de hombres que cometieron actos monstruosos y cuando finalmente tuvieron que responder por ellos, pronunciaron una frase que se repetiría como un eco siniestro durante generaciones. Juicio tras juicio. Yo solo cumplía órdenes. Esta frase ha justificado más de 6 millones de muertes en la historia de la humanidad. Es una frase aparentemente simple, pero detrás de ella se esconde una de las renuncias más peligrosas que puede hacer el ser humano: entregar la responsabilidad de sus acciones a otra persona. Y para demostrarlo, deberíamos viajar a 1961, la Universidad de Yale, donde el psicólogo Stanley Milgram realizó uno de los experimentos más perturbadores de la historia de la psicología. El procedimiento era sencillo. Una persona común llegaba a un laboratorio creyendo que iba a participar en un estudio sobre el aprendizaje y la memoria. Se le asignaba el papel de profesor y debía aplicar descargas eléctricas a un alumno cada vez que éste respondiera mal a una pregunta. El alumno en realidad era un actor, no habían cargas eléctricas, pero el profesor no lo sabía. Al principio todo era fácil, 15 voltios, 30 voltios, 40, 45, pero poco a poco la intensidad aumentaba, 70,
75, 120, 140. Desde la habitación de al lado comenzaban los gritos. El alumno suplicaba que se detuviera el experimento, decía que sufría del corazón, golpeaba la pared, gritaba que no quería continuar. En ese instante, la mayoría de nosotros creemos que nos levantaríamos de la silla, creemos que miraríamos al científico a los ojos y le diríamos, esto está mal, no voy a continuar. Pero la realidad fue mucho más incómoda. Cuando los participantes dudaban, el investigador con su bata blanca simplemente decía frases como, el experimento requiere que continúe. Es absolutamente necesario que siga. Una gran parte de ellos obedecía. El 65% de los participantes llegó hasta los 450 voltios, una descarga que ellos creían que era potencialmente mortal. No eran psicópatas, no eran criminales, eran profesores, vendedores, padres de familia, trabajadores normales, personas como tú y como yo. Y allí es donde el efecto Lucifer golpea con toda su fuerza. El mal no siempre llega a tu puerta con una cara demoníaca o con los ojos llenos de odio. A veces llega con un traje elegante, con una voz tranquila, con una firma de documento o con una frase que te dice son las normas. Volvamos ahora a nuestro cirujano. Han pasado algunas semanas desde aquella noche en el quirófano. Nadie sabe qué ocurrió realmente entre esas cuatro paredes. Solo existe una persona que conoce la respuesta, él. Pero la vida continúa. El lunes por la mañana recibe una llamada. La secretaria del hospital le informa que el director quiere verlo inmediatamente. Entra al despacho. La puerta se cierra detrás de él. El director no sonríe. Sobre la mesa hay un expediente con su nombre. No hace falta que él levante la voz. El verdadero poder casi nunca grita. Con tono sereno le dice, doctor, su comportamiento ha generado problemas. Hay demasiada tensión sobre este caso. Necesitamos proteger la reputación del hospital. Hace una pausa y luego desliza un documento sobre la mesa. Necesito que modifique algunos detalles de su informe médico. Nada importante, solo un pequeño ajuste administrativo que facilitará las cosas para todos. Y allí está de nuevo, la prueba. No es un cuchillo en una habitación oscura, no una multitud gritando, no una emoción descontrolada. Ahora la corrupción se presenta vestida de traje y hablando con educación. Porque el verdadero peligro de la autoridad no es que te obligue con violencia, es que te ofrece una justificación elegante para traicionar tus principios. Solo es una firma, todo el mundo lo hace. Es por el bien de la institución, por su propio bien. Yo asumiré la responsabilidad. Pero recuerda la lección de Milgram. Cada vez que un ser humano dice solo obedecía órdenes, está entregando la parte más valiosa de su existencia, la capacidad de decidir. Por eso la verdadera madurez psicológica comienza cuando entiendes una regla innegociable. Tu jefe puede darte una orden, tu gobierno puede crear una ley, tu familia puede ejercer presión, pero nadie puede quitarte la responsabilidad de aquello que haces con tus propias manos. Un hombre libre no pregunta solamente ¿qué me están ordenando hacer? La pregunta correcta es ¿podré mirarme al espejo después de hacerlo? Porque hay trabajos que se pueden recuperar, hay reputaciones que se pueden reconstruir, hay dinero que se puede volver a ganar. Pero existe algo que una vez perdido es mucho más difícil de recuperar, el respeto hacia uno mismo. El cirujano ahora se encuentra frente a un nuevo bisturí, no está hecho de acero, está hecho de tinta. Una firma puede destruir 15 años de integridad. La pregunta es sencilla, ¿obedecerá al hombre que está sentado detrás del escritorio o será capaz de recordar que ningún uniforme, ningún cargo, ningún título está por encima de su propia conciencia? Y cuando un hombre se niega a obedecer una orden injusta, el sistema tiene una última estrategia para destruirlo. Si no puede controlar tus manos, intentará controlar la forma en que los demás te ven. No intentará convencerte de que estás equivocado, intentará convertirte en el villano. Porque el arma más poderosa del poder, cuando no puede obligar tu voluntad, es quitarte tu humanidad. Y allí comienza la siguiente etapa de este viaje, la deshumanización. Capítulo 4. El veneno de las etiquetas. Has salido del despacho del director con la misma dignidad que entraste. No firmaste, no obedeciste, no entregaste tu conciencia a cambio de un salario, de una posición o de 15 años de carrera construida con sacrificio. Pero si algo enseña el efecto Lucifer es que el mal raramente aparece con un cuchillo en la mano o una amenaza explícita. Los sistemas más peligrosos no destruyen primero tu cuerpo, destruyen tu reputación. No intentan romper tus huesos, intentan romper la imagen que los demás tienen de ti. Porque cuando un hombre no puede ser corrompido, el siguiente paso es convertirlo en un enemigo. Y aquí comienza una de las herramientas psicológicas
más antiguas y más efectivas de la humanidad, la deshumanización a través del lenguaje. Ninguna sociedad se levanta a la mañana diciendo hoy vamos a perseguir a personas inocentes. Ningún grupo de amigos dice hoy vamos a destruir psicológicamente a uno de nuestros amigos. El cerebro necesita una excusa, necesita construir una historia donde el otro deje de ser una persona con sueños, sufrimientos y contradicciones y se convierta en una etiqueta simple que justifique el ataque. Ya no es un padre, ya no es un esposo, ya no es un médico que lleva 15 años levantándose a las 4 de la mañana para salvar vidas. Ahora es un tipo frío, es un egoísta, es un traidor, es un monstruo. Y en el momento en que una persona deja de tener nombre y pasa a tener una etiqueta, la empatía empieza a morir. El psicólogo Albert Bandura estudió este fenómeno y lo llamó desconexión moral. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria para hacer cosas que normalmente consideraríamos crueles si consigue convencerse de que la víctima merece ese trato. La historia está llena de estos ejemplos. Las guerras no comienzan diciendo vamos a matar a padres, hijos y hermanos. Comienza diciendo vamos a eliminar las ratas, a los enemigos, los traidores, los infieles o las amenazas. La palabra es el primer disparo. Antes de que exista la violencia física, existe una violencia verbal que convierte a seres humanos complejos en criaturas fáciles de odiar. Y ahora volvamos al hospital. Los días siguientes empiezan a sentirse diferentes, el silencio pesa más, las conversaciones se detienen cuando entras a una habitación. Los compañeros que antes te invitaban a tomar un café, ahora desvían la mirada. Una enfermera comenta en voz baja, desde aquello el doctor ya no es el mismo. Otro responde, yo creo que algo se rompió dentro de él. El rumor crece. Al principio dicen que estás afectado por el trauma. Después dicen que estás obsesionado con el trabajo. Finalmente, alguien lanza una frase definitiva. Hay que tener algo de psicopatía para salvar a los hombres que destruyeron a tu propia hija. Y la sentencia queda flotando en los pasillos. El hombre que ha dedicado su vida a salvar a desconocidos es reducido a una sola palabra: psicópata. El sistema ha ganado una batalla importante. Ya no necesita discutir tus argumentos, ya no necesitas demostrar que actuaste mal. Solo necesitan conseguir que los demás dejen de verte como un ser humano. Pero la prueba más dura no ocurre en el hospital. Ocurre cuando llegas a tu casa, entras por la puerta y encuentras a tu familia destruida. Tu esposa no duerme, tu hija continúa atrapada en el silencio de un trauma que ningún padre debería contemplar. Y entonces llegan los familiares. No llegan con preguntas, llegan con un veredicto. ¿Cómo pudiste hacerlo? No eres un hombre, eres una máquina. Tu obsesión por ser el médico perfecto está por encima de tu propia familia. En ese instante, toda tu vida está borrada. No importa que hayas trabajado 15 años para proteger vidas. No importa que hayas sostenido la cabeza de pacientes moribundos. No importa que hayas sacrificado cumpleaños, noches y momentos familiares por estar en un hospital. Todo eso desaparece. Ahora eres la etiqueta que ellos han elegido. Y aquí aparece la verdadera prueba psicológica, porque hay algo más difícil que resistir a un enemigo. Resistir cuando las personas que amas empiezan a verte como un enemigo. Y en este punto es donde muchos hombres se rompen. No por falta de razón, no por falta de principios. Se rompen porque el ser humano está diseñado para necesitar aceptación. Nuestro cerebro evolucionó en tribus pequeñas, donde ser expulsado significaba morir solo en la naturaleza. Por eso duele tanto que tu propio grupo te rechace. Tu cerebro interpreta la exclusión social como una amenaza real. Pero aquí es donde debes desarrollar una de las habilidades más importantes de un hombre libre: separar tu identidad de las narrativas de los otros. Cuando alguien te llama egoísta, pregúntate: ¿qué dicen los hechos? Cuando alguien te dice que eres un monstruo, vuelve a la realidad. ¿Qué hiciste realmente? ¿La decisión que tomaste bajo presión de verdad fue mala? ¿Qué principio seguiste cuando nadie te estaba mirando? Tu identidad no puede depender del estado emocional de quienes te juzgan. No puedes entregar tu espejo a manos ajenas, porque la masa tiene una capacidad infinita para cambiar de opinión sobre ti. Hoy eres un héroe, mañana eres un villano y pasado mañana eres olvidado. La única evaluación que permanece es la que haces cuando cierras la puerta de tu habitación y te quedas a solas con tu conciencia. Pero superar la deshumanización tiene un precio. Has dejado de obedecer, has resistido al grupo, has soportado que te conviertan en el monstruo de su historia. Y ahora llega la última pregunta del efecto Lucifer, una pregunta todavía más incómoda, porque una vez que entiendes cómo el entorno corrompe a los hombres buenos, una vez que eres capaz de reconocer la cobardía de la masa, la corrupción de la autoridad y la facilidad con la que el ser humano destruye al diferente, aparece una nueva tentación, la tentación de mirar hacia otro lado, de decir:
Yo ya salvé mi propia alma. El problema es de los demás, no es asunto mío. Y allí es donde nace la forma más común de maldad de la historia. No la del hombre que hace daño, sino la del hombre que ve el daño, sabe que está mal y decide permanecer en silencio para no pagar el precio de enfrentarse a él. Bienvenido a la última batalla del efecto Lucifer, la más difícil de todas, el heroísmo cotidiano. Capítulo 5. La resistencia de la oveja negra. Hemos llegado al último nivel del efecto Lucifer. A estas alturas del viaje, probablemente hay algo dentro de ti que ya está roto. La cómoda ilusión de que los monstruos siempre tienen una cara diferente a la tuya. La idea infantil de que el mal solo pertenece a personas crueles, enfermas o alejadas de la realidad. Has descubierto algo mucho más incómodo. Has descubierto que el mismo ser humano que puede sostener a su hijo entre los brazos, besar a su pareja y sacrificarse por su familia, también puede convertirse en un verdugo bajo el entorno adecuado. Has visto cómo una persona normal puede ser corrompida por un sistema podrido, cómo puede desaparecer detrás de un uniforme, cómo puede obedecer una orden injusta porque una autoridad así se lo exige, cómo puede destruir a otro ser humano simplemente porque un grupo le ha puesto una etiqueta que justifica su odio. Pero ahora llega la pregunta más aterradora de todas. ¿Qué haces cuando ya lo sabes? Porque la ignorancia puede ser una excusa, la inconsciencia puede ser una explicación, pero la lucidez trae consigo una responsabilidad. La filósofa Hannah Arendt llamó a este fenómeno la banalidad del mal, cuando analizó los crímenes cometidos por personas que no eran monstruos cinematográficos, sino individuos ordinarios que habían renunciado a pensar por sí mismos y se refugiaban detrás de frases como «yo solo cumplía con mi trabajo, no era asunto mío, todo el mundo lo hacía». El mal más peligroso de la historia no siempre ha sido el hombre que empuñó el arma, muchas veces ha sido el vecino que escuchó los gritos detrás de la pared y decidió subir el volumen del televisor, el compañero que vio una injusticia en el trabajo y permaneció en silencio para conservar su puesto, el amigo que sabía que alguien estaba siendo destruido por una mentira y decidió no intervenir para evitar el problema. El ciudadano que entregó su criterio a una multitud porque era más cómodo pertenecer que pensar. La pasividad es el fertilizante de los sistemas corruptos, y aquí es donde Philip Zimbardo propone la idea más poderosa de toda su obra. Si el entorno tiene la capacidad de convertir a un hombre corriente en un monstruo, entonces también puede ocurrir exactamente lo contrario. Un hombre corriente puede convertirse en un héroe, pero no estamos hablando del héroe de las películas, no estamos hablando del hombre que salva un edificio en llamas mientras todos lo aplauden. Ese tipo de heroísmo es raro. El verdadero heroísmo es mucho más silencioso. Es el empleado que se niega a participar en una estafa aunque eso le cueste su ascenso. Es el estudiante que no se une al grupo que humilla al compañero para no quedar excluido. Es el hombre que en una reunión familiar tiene el valor de decir esto está mal, aunque después todos se vuelvan contra él. Es la persona que mantiene sus principios cuando sabe que nadie le va a felicitar por hacerlo. El hombre cotidiano no tiene una vida más fácil. De hecho, muchas veces paga un precio más alto que las personas que se adaptan al sistema. Porque decir la verdad puede dejarte solo. Defender tus principios puede costarte dinero. Negarte a seguir al rebaño puede convertirte en la oveja negra del grupo. Y aquí volvemos por última vez a nuestro cirujano. Todavía no sabemos qué ocurrió realmente en aquel quirófano. No sabemos si sus manos siguieron el juramento que hizo 15 años atrás o si el dolor de un padre destrozado lo llevó a cruzar la línea. Y quizás nunca debamos saberlo, porque el propósito de esta historia jamás fue juzgar al médico. El propósito era que tú descubrieras algo sobre ti. Cuando escuchaste aquella primera noche, cuando vistes a tu esposa y a tu hija destruida, cuando imaginaste que los culpables estaban indefensos sobre una camilla y que nadie descubriría la verdad, ¿qué ocurrió en tu mente? ¿Deseaste justicia o deseaste venganza? ¿Seguiste siendo la misma persona que creías ser cuando estabas cómodo y seguro en tu sofá? Ese es el verdadero experimento. No ocurrió únicamente en el sótano de Stanford en 1971. Está ocurriendo cada día en tu oficina, en tu familia, en tu grupo de amigos y en cada decisión pequeña donde tienes la opción de hacer lo correcto o elegir lo fácil. Porque todos los días alguien te ofrece un uniforme. El uniforme de la masa, el uniforme de la víctima, el uniforme del cobarde que dice «no es mi problema», el uniforme de aquel que entrega su conciencia para evitar un conflicto. Y todos los días tienes la decisión, ponértelo o permanecer con tu propio rostro. El héroe cotidiano no es alguien que jamás siente odio, miedo o deseos oscuros. El héroe cotidiano es precisamente aquel que reconoce el monstruo que lleva dentro de sí y decide no entregarle el volante de su vida. Porque la persona más peligrosa del mundo no es la que
conoce su oscuridad. La más peligrosa es aquella que está convencida de que jamás podría hacer el mal. La verdadera soberanía no consiste en vivir en un mundo sin tentaciones, consiste en mirar de frente a Lucifer, reconocer que existe dentro de ti y aún así elegir cada día no obedecerlo. El experimento ha terminado. Ahora empieza tu vida y la pregunta que te acompaña cuando apagues este audiolibro no es si los demás son buenos o son malos. La pregunta que realmente importa es mucho más incómoda. Cuando llegue el momento en que nadie te está mirando, ¿quién vas a elegir ser? Gracias.